Mucha ilusión, entiendo, en esta competición que se va un poco al traste, ¿no? Después de cómo estabais en Liga, teníais esperanzas puestas en la Copa y no ha salido como queríais, ¿no? Sí, bueno, siempre se tiene esperanzas e ilusión, ¿no?, en hacer un buen partido y poder seguir adelante. Ahora mismo tenemos que pensar en lo que es lo nuestro, que es la Liga, esto ya ha pasado, y a partir de que lleguemos ya ahora al hotel, ya tenemos que estar pensando en el próximo partido en Tacón. ¿El resultado es duro? Sí, evidentemente es muy duro. Creo que es demasiado porque hemos fallado nosotros alguna ocasión bastante clara, pero evidentemente es justo el deporte. ¿Esperabais un partido así? Bueno, el Depor venía motivado por jugar también en Riazor, delante de su afición en el Estadio Grande, etcétera. ¿O sorprendió el planteamiento de Manu Sánchez? No, el planteamiento nos ha sorprendido. La verdad es que el Depor juega muy bien desde el principio, está siendo el equipo revelación, juega muy fácil y ha metido todas las ocasiones que ha tenido. Tiene dos jugadoras arriba en estos momentos que están en un estado de forma magnífico y les entra todo. Simplemente darles la enhorabuena y chapó. Vale. Mister, A Coruña ya cogió el partido, ¿no?, de la selección nacional femenina contra Azerbaiyán, cerca de más de 10.000 personas, ¿no? De hecho, hay un récord de un partido de la selección en una sede en España, hoy 7.000 personas, que es récord, ¿no?, del Depor a banca un partido. Desde el punto de vista visitante, esos datos que os dicen, el crecimiento del fútbol femenino, ayudan a que crezcáis un poco. ¿Cómo se pueden medir? Claro, evidentemente cada vez que se abre un estadio para el fútbol femenino es un avance. Ahora mismo estamos en un momento en el que no sé si vamos para adelante o para atrás, debido a distintos medios, distintas cosas que no se ponen de acuerdo para que esto vaya para adelante. Cada uno mira su ombligo y quizá tendríamos que mirar quién ha estado aquí desde un principio apoyando realmente a las jugadoras desde donde venimos. Y la cuestión es que igual queremos avanzar demasiado rápido, ¿no? Pero el que se abra un estadio evidentemente y con 7.500 personas como he podido ver es una magnífica noticia, y dar muchas gracias gracias a la gente que ha venido a apoyarnos a esta hora, un día laborable, les admira. Muchas gracias.